Hola, me llamo Lucía Marín, soy de la Falla Monestir de Poblet, Aparicio Almiñana, la antigua de Campanar. Tengo 23 años y actualmente trabajo como responsable de comunicación en una agencia de gestión cultural en Valencia. Soy fallera desde que tenía 4 años, aunque sí que destacaría que desde bien pequeñita mi familia me vestía de valenciana y me llevaban a todos los actos posibles. Entonces, pues eso, desde pequeña eh, está muy arraigada con la fiesta. Vale, pues como soy de la antigua de Campanar, conozco mucho a Laura Mengó, que fue fallera mayor, y entonces eso también, pues para mí ella es una figura muy inspiradora que al final ayuda día a día a tener a una persona que ya ha representado a Valencia de tal forma en tu propia falla. Cuando salí del sector, la verdad que no me lo podía creer, fue un momento muy mágico e increíble. De hecho, dijeron mi nombre y lo primero que yo dije fue no, no, no. Y mis compañeras que sí, que sí, que sí, me empujaron para que saliese. Así que la verdad que muy, muy agradecida y aprovechando pues cada segundo de esta oportunidad. Pues algunos de los artistas falleros que más me han marcado durante la historia es, por ejemplo, Julio Monterrubio, pero la verdad es que tengo que nombrar 100% a Josué Beitia porque ha marcado un antes y un después en la historia de mi falla. Y pues la verdad es que he tenido la suerte de poder ir mucho a su taller, de conocerlo en primera persona, de hablar con él. He aprendido muchísimo y considero que es una persona magnífica y bueno, y aparte de todo, pues gracias a él y a todo su equipo, a todo el trabajo que han hecho, nos pudimos llevar el primer premio de la sección de especial y también el Ninot Indultat, así que súper contenta de haber podido vivir todos estos momentos. Vale, la indumentaria valenciana también pues me inspira un montón, me gustó mucho y este año he tenido la suerte de hacerme 3 trajes nuevos con Amparo Fabra, cada uno de ellos muy diferentes, uno más estilo a la antigua, otro damasco, uno pues de seda estrecha que es de Carpí, de Compañía de la Seda. Entonces al final he estado yendo mucho a su taller, he estado mucho con ellas y la verdad que son muy cercanas y estoy muy contenta de haber podido llevar a cabo este proceso. Mis falleras mayores relevantes de Valencia, pues la verdad es que no me puedo decantar por una en sí porque cada una de ellas pues son especiales, únicas, cada una tiene su carácter y lo hace lo mejor posible. Lo único que sí que a lo mejor porque se asimila un poco más a mí, creo, destacaría a Raquel Alario, creo que es muy elegante y muy serena y sabe estar en todos los sitios, pero pues obviamente también destacaría a Laura Mengó porque pertenece a mi falla y pues eso, me parece todo un lujo poder tener a una fallera mayor en tu propia falla y aprender de primera mano de ella. Yo creo que debo ser fallera mayor de Valencia porque me considero una persona muy responsable, atenta y educada y sobre todo pues amante de Valencia y de nuestra fiesta. Entonces yo creo que una persona que represente a Valencia debe de cumplir con todas estas características, por así decirlo.